Pues, Inicias tú, Noel. buenas tardes Y a todos. Voy a hacer una lectura de la semblanza de las personas que nos acompañan, todas ellas interesadas y especialistas en el tema. De Argentina, Constanza Padilla, profesora y doctora en letras por la Universidad Nacional de Tucumán, profesor titular con dedicación exclusiva a cargo de las asignaturas de lengua española, taller de comprensión y producción textual y psicolingüística. Investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Nación Argentina, miembro del Consejo Directivo de INVELEC, Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura, directora del proyecto SIUN 2008-2013, integrante del equipo responsable del proyecto 2019. ¿Pueden desconectar su micrófono, por favor? Representante de la Cátedra UNESCO, directora del doctorado en Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, miembro del grupo de investigación interdisciplinaria de Kisiolem. Es un grupo que se dedica a investigar la escritura, la lectura y la escritura. De Argentina, Diana Capomeji, Universidad Abierta Iberoamericana Argentina, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, títulos obtenidos en la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, magíster en Políticas y Administración de Educación. A lo largo de varios años de trayectoria se ha desempeñado en diferentes cargos docentes y directivos en los niveles de enseñanza, desde la primaria, secundaria y universidad. Realiza una investigación sobre las prácticas de escritura académica en el nivel universitario que despertó su interés por indagar su función epistémica en la formación de estudiantes críticos y creativos. Realiza una investigación, en la actualidad se desempeña como asesora pedagógica en colegios que tienen la oferta educativa en todos los niveles y en la Universidad Abierta Interamericana. Por Venezuela, Ingrid Contreras Ramírez, licenciada en Letras, mención Lengua y Literatura Inglesas, Docencia y Traducción, magíster en Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras, doctora en Educación por la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, profesora de inglés con propósitos específicos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Por Uruguay, Alma Marcela Domínguez Escoto, profesor de Educación Media, especialidad en Historia, formación de posgrado, magíster en Enseñanza Universitaria, magíster en Educación Popular, curso de Psicopedagogía Clínica, posgrado de especialización en dificultades del aprendizaje del lenguaje y del razonamiento. Ha publicado La construcción de conocimientos a partir de los procesos de lectura y escritura. Libros en colaboración, La enseñanza de la lectura y la escritura de la historia en la educación. Bien. Podemos empezar, Marta Elena. Bien, muchísimas gracias. Pues antes que nada quisiera agradecer pues a los organizadores y por supuesto al doctor Ángel Vargas, a los organizadores de este congreso sobre metodología, investigación y educación entre la presencialidad y la virtualidad. Agradecer la oportunidad de estar con ustedes y de participar como moderadora y por supuesto al coordinador, al doctor Noel Angulo, quien siempre ha sido tan generoso de invitarme. Pues también quisiera agradecer la presencia de las especialistas, además, y Diana, Constanza, Ingrid, además, digo, que no se diga que no hay diversidad aquí, unas especialistas mujeres talentosísimas de nuestra América Latina. Y pues bueno, vamos a iniciar, no me quiero tomar más tiempo, vamos a iniciar con Ingrid, que tenemos la suerte de que puede estar conectada ahorita. Si de pronto se nos desconecta, bien, tenemos también un video que ya nos hizo el favor de preparar. Bienvenidas todas, Ingrid, Diana, Constanza, y pues gracias por todo. Por favor, Ingrid. Tu micrófono. Sí, parece que ya va a iniciar su micrófono. Ya, ahí está. Listo, gracias.
Se corta un poquito, tal vez quitando el video sea más sencillo. Gracias, Ingrid. Vamos a ver si tenemos la señal, ya que tenemos la fortuna de que te puedas conectar. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. No rendir con Constanza y con Diana. Son representantes de la escritura histérica. Perdón, no sé si es mi señal, pero se está cortando. Entonces no te escuchamos bien. Sí, Tal no vez se lo escucha. mejor, digo, sabemos que esto ocurre Sí, se corta, sí. en todos lados del mundo, pero tal vez quitando el video y dejando el audio, pues podamos tener un poquito mejor la señal. Gracias, Constanza. Gracias, Ingrid. Constanza, Diana, gracias. Ingrid, yo creo que vamos a ver si ahí te escuchamos. Gracias. Me parece que ya perdimos a Ingrid. Ingrid, a ver, te escuchamos, Ingrid. ¿Me están escuchando? Ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Yo los escucho. Bien. Bueno, sin más preámbulos, pues Se escucha cortado, disculpen, se escucha lo cortado. de esta ponencia. Sí, la señal aquí es muy potente. Por respeto al tiempo, creo que mejor es proyectar el video e igual yo sigo intentando permanecer acá de manera virtual. Si quieren pueden continuar con otra, con Ingrid, con otra de los ponentes, por favor. Sí, ¿qué les parece entonces? Gracias, doctor Ángel. Vamos a continuar con otra. Presentamos el video. Muchas gracias, Ingrid, lo lamentamos muchísimo. Sí, totalmente. Gracias. Constancia, Diana. ¿Querés comenzar, Constanza? Y yo después me sumo, ¿sí? Sí, como Gracias. quieran. Bien. Gracias, Constanza. Gracias, Ingrid. Comparto- Voy a cerrar tu micrófono, Ingrid. Gracias. Comparto pantalla, entonces. A Sí, ver, por favor. perfecto. Bien. ¿Se está viendo ahí? Correcto. Sí, perfecto. Bien, vamos a poner así, perfecto. Buenas tardes. Quiero agradecer a la comisión organizadora del Congreso por esta invitación a compartir con esta mesa estas preocupaciones sobre la escritura epistémica, unas preocupaciones y ocupaciones que tenemos desde hace varios años con nuestro equipo de investigación. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes unas breves reflexiones y experiencias en relación con el tiempo que tenemos en torno a las relaciones entre escritura y aprendizaje, que son las que nos van a permitir focalizar en este concepto de la dimensión epistémica de la escritura y poder ver esa interdependencia que hay entre escritura y aprendizaje, entendido como construcción de saberes, como transformación de saberes. Hacer una breve referencia al contexto académico, al contexto universitario, en relación con esos desafíos que plantea el aprendizaje como construcción de conocimientos, específicamente en relación con los textos académicos, y por eso es que vamos a plantear en relación con esto esta relación necesaria, ¿sí?, en el nivel universitario entre escritura epistémica y escritura académica. Vamos a poder transitar muy brevísimamente algunos interrogantes en función de los tiempos, como justamente partir de qué implica escribir, qué hacemos cuando escribimos, por qué es importante potenciar
sus dimensiones epistémicas y colaborativas, y especialmente cómo potenciarlas en las aulas presenciales y o virtuales en estos contextos complejos de pandemia. Quiero partir de una reflexión que viene de la mano de un escritor francés, una frase de Emmanuel Berg, que dice: no escribo para decir lo que pienso, sino para saberlo. ¿Sí? Y en relación con esto, una especialista en didáctica del francés, Françoise Cros, se explaya en esta idea y dice: escribimos para conocer lo que pensamos, somos nuestro primer lector y las palabras escritas en un papel producen en nosotros mismos preguntas inesperadas, interpretaciones distintas de las intenciones originales. Nos revelamos a nosotros mismos a través de la lectura de nuestra propia escritura. El sentido de un texto, sabemos, no se agota nunca totalmente, y por eso la idea de que la escritura se desarrollaría en 2 etapas, una que correspondería a la elaboración del pensamiento y la otra a la transcripción fiel de este pensamiento en la escritura, es totalmente errónea. Esta función epistémica actúa en el proceso mismo de elaboración de la escritura. En relación con esto, quiero de todos modos contextualizar esta reflexión sobre las relaciones entre escritura y aprendizaje en el contexto de las interacciones con la oralidad, con la lectura, en relación con las hipótesis actuales sobre lectura y escritura académica, para después focalizar un poquito más brevemente en la relación entre escritura epistémica y procesos cognitivos recursivos, autorregulación, interacción social, aprendizaje colaborativo, para hacer unas brevísimas referencias a nuestras experiencias en las aulas universitarias. Partimos entonces de esta idea de que la escritura no podemos entenderla si no es en interacción recursiva, dinámica con la oralidad y con la lectura, en esta idea de escuchar para hablar para leer, leer para hablar para escribir, leer para escribir, vertebradas por la actividad del argumentar, en el marco de interacciones áulicas multidireccionales que permitan a los estudiantes, a los pares y a los docentes aprender colaborativamente, aprovechando las potencialidades epistémicas de la lectura, escritura y oralidad. Por otra parte, también consideramos fundamental poder complementar, compatibilizar hipótesis actuales sobre oralidad y lectura y escritura, tanto las que los consideran como procesos cognitivo-lingüísticos, como las que visibilizan esta cuestión de considerarlas como prácticas sociales situadas, porque eso es lo que permite, habilita a pensarlas como prácticas epistémicas y como prácticas colaborativas, eminentemente argumentativas. En relación con esto, y recuperando brevísimamente algunos aportes clásicos de los modelos procesuales de escritura, por ejemplo, el modelo clásico que muchos conocerán de Flower y Hayes, fíjense cómo ya plantea esta dimensión epistémica de la escritura al plantear cómo, en primer lugar, interactúan lo que ellos llaman ese ambiente de trabajo, la memoria a largo plazo del escritor, los procesos propiamente dichos, y cómo, por ejemplo, en ese ambiente de trabajo donde se construye, se plantea el problema retórico, que implica preguntarse qué escribir en función de cómo me construyo como enunciador, de un para quién, ¿sí? Un destinatario, de un para qué y de un cómo ese problema retórico en realidad es provisorio, porque a medida que el texto va generándose, a medida que vamos textualizando, este problema se va a ir modificando, transformando, porque justamente el acto mismo de escribirlo va a permitir ir mostrando la distancia entre lo que yo quería escribir y mis objetivos de escritura, por ejemplo. Cómo eso está interactuando dinámicamente con esa memoria de largo plazo del escritor y los conocimientos que pueda tener sobre el tema, el destinatario, los modos de organización, y cómo está interactuando todo esto con esos procesos propiamente dichos, esa planificación que no solo implica generar ideas, sino organizarlas, jerarquizarlas, y en el proceso mismo de textualización, volver, examinar, evaluar sobre lo escrito para poder seguir controlando y monitoreando todo el proceso. En relación con esto, fíjense cómo este otro modelo clásico de Scaramucci y Bereiter, que plantea esta diferencia entre lo que hacen los escritores más novatos y más expertos, y ellos ya hablan de decir el conocimiento y transformar el conocimiento,
justamente nos plantea en ese modelo transformar el conocimiento esta dimensión epistémica de la escritura. ¿Por qué? Porque en el modelo decide el conocimiento, más de los escritores novatos, ¿qué es lo que hacen los escritores? Justamente escriben lo que saben sobre un tema, ¿sí? Y no se plantean ese problema retórico de Flower y Hayes, ¿verdad? En cambio, y tienen más esta conceptualización de esta idea de escribir es transcribir ideas ya claras y distintas que tengo en mi mente. Frente a esto, el modelo transformar el conocimiento ya me plantea esta idea de entender la escritura como un complejo proceso de solución de problemas en un doble espacio de contenido y problema retórico, como le llaman ellos. Entonces, ellos dicen justamente es esa interacción dialéctica entre estos dos espacios problemas la que podría producir cambios en el contenido y en la organización del conocimiento del escritor. Fíjense, como para ejemplificar brevemente esto, recupero un ejemplo de un especialista australiano que recupera nuestra colega argentina, Paula Carlino, y dice, desde la perspectiva del que escribe, ¿sí?, todo texto fragua en algún punto del proceso, endureciéndose como cemento. Más allá de ese punto, cuando lenguaje y pensamiento han perdido maleabilidad, se requiere del orden de la dinamita para promover cambios profundos. Los escritores más experimentados dilatan este punto de solidificación y reconsideran y revisan a fondo su trabajo antes de dar por terminado su primer borrador completo. En cambio, la escritura de los estudiantes tiende a fraguar casi en el momento en que toca el papel. Los primeros pensamientos se vuelven los últimos y los segundos pensamientos parecen destructivos. Por eso, dice Carlino, este endurecimiento temprano de un texto inmaduro es lo que lleva a revisarlo solo en la superficie y línea a línea y no globalmente. Y en relación con esto de los pensamientos destructivos, ¿sí?, viene a cuento este aporte también que proviene de la línea francesa de investigaciones sobre la escritura, que hablan justamente de la relación con lo escrito y la entienden como ese conjunto de significaciones construidas por un sujeto a propósito de lo escrito, relaciones que nacen de matices múltiples, conscientes e inconscientes, que dirigen al sujeto y lo ponen en relación con lo escrito. Por ello, ellas plantean la importancia de integrar las distintas dimensiones que implica esa relación con lo escrito, no solo la cognitiva, que está más vinculada con esa idea de la dimensión epistémica, sino también la afectiva, la axiológica, la praxeológica. Y en relación con la praxeológica, es muy relevante recuperar todas estas investigaciones, por ejemplo, los aportes de Montserrat Castelló con respecto al concepto de escritura epistémica también, que focaliza mucho en este concepto de autorregulación, ¿sí? Y de allí que ella plantea esta necesidad de enseñar a los estudiantes estrategias que les ayuden primero a conocer y después a gestionar y regular su propio proceso de composición escrita. En relación con esto, esta autora plantea que cuando hablamos de escritura epistémica, nos referimos a la posibilidad de transformar conocimiento gracias a un determinado modo de gestionar el proceso de producción. Y evidentemente, como dice ella, no todas las situaciones de escritura transforman conocimiento. Pensemos en alguna de esas prácticas arraigadas, tanto del nivel secundario como del nivel universitario, que focalizan tanto en cuestionarios que apuntan a preguntas literales de localización, ¿sí?, extracción y transcripción de ideas en los textos. Evidentemente, eso puede servir para otros fines, pero no son situaciones de escritura que transformen, que ayuden a transformar el conocimiento. Para que esto suceda, se necesitan estrategias que nos ayuden a reflexionar sobre lo que queremos conseguir con un determinado texto, que nos obliguen a tomar decisiones, ¿sí?, sobre la forma de organizar la información, la necesidad de leer y releer otros textos, reconsiderar las ideas previas, clarificar las dudas, para ayudar a una nueva comprensión de lo que estamos escribiendo. Pero claro, por supuesto, pensar en esta función epistémica de la escritura que permite, promueve la transformación del conocimiento, no nos debe hacer olvidar que también hay otras funciones como la heurística y la comunicativa.
La heurística es justamente la que nos permite hacer emerger esas dudas, esas preguntas inesperadas, y la función comunicativa es la que nos permite pasar de ese escrito centrado. Perdón, ¿sucede algo? ¿Sigo? Ese escrito centrado en el propio escritor al escrito centrado en el destinatario, en el lector, para también pasar de la escritura privada, más definida por esos borradores, esos escritos intermedios, a la escritura pública. Y cuando ya hablamos de la escritura pública, no debemos dejar de pensar la importancia de todos estos aportes que focalizan en esta idea de la escritura como práctica social, como interacción social, y en este sentido me parece muy relevante también recuperar otros conceptos convergentes que vienen a cuento en esta interacción entre oralidad, lectura y escritura, como por ejemplo el de conflicto sociocognitivo, de dimensión epistémica de la argumentación, de aprendizaje colaborativo. No me puedo detener en ellos, pero bueno, una simple alusión, por ejemplo, a esta dimensión epistémica de la escritura, que justamente permite, se convierte en un medio de mediación, una mediación en los procesos de construcción de conocimiento, porque justamente permite revisar las propias perspectivas a la luz de la confrontación con otras perspectivas, con otros puntos de vista, con la posibilidad de mejorarlos, modificarlos y transformarlos. En relación con el aprendizaje colaborativo, también es un aporte muy importante en la medida en que entiende esta colaboración como una actividad coordinada y orientada a la resolución de problemas, y que, por ejemplo, estas actividades promovidas por la colaboración, como alumnos que trabajan en grupos de estudio e investigación, tutorías entre pares, ayuda a los demás en la edición y revisión de los textos, ayudan, dice Braffy, en el corto plazo a los estudiantes a aprender mejor, más profundamente, de manera más eficiente de lo que aprenden solos. Por supuesto, este aprendizaje colaborativo no es sencillo, deben darse unas condiciones para que se produzca esta colaboración efectiva. Una genuina interacción, una interdependencia positiva, responsabilidad individual, habilidades sociales, autoevaluación constante del grupo. Y si pensamos en función ya de la escritura colaborativa concretamente, si bien hay muchas estrategias, y la más prototípica es la estrategia sincrónica, que implica escribir conjuntamente un texto a partir de comentarios y discusiones de todos y tomas de decisiones de los cambios, también es cierto que hay muchas estrategias que podríamos decir son falsas colaboraciones, como esa tradicional estrategia del corto y pego, en donde cada miembro realiza una parte del trabajo, y pensemos en el contexto universitario: tú haces la introducción, tú la conclusión, yo la bibliografía, y mañana unimos todo eso en la universidad. Y he aquí el producto final, ¿sí? Entonces, en relación con esto, ya pensando en qué pasa en el nivel universitario, en los desafíos que implica aprender en la universidad y qué relación tiene eso con cómo leo y escribo esos textos académicos, me remito a la escritura, por cuestiones de tiempo. Pensemos qué implica escribir, y escribir argumentativamente textos académicos. Obviamente implica producir un texto polifónico con las pautas formales de citación propias de la escritura académica, y no, ¿sí?, extractos de discursos de otros con omisión de las fuentes bibliográficas. En esa estrategia del copio-pego ignoro la fuente autorial. En relación con eso, entonces, es un verdadero desafío para el estudiante universitario construir, ¿sí?, esta identidad académica experta que le permita gestionar su propia voz, que implica poder articular las otras voces, el saber ajeno con el saber propio. Y eso tiene muchas tensiones. Por eso esta tensión entre el decir el conocimiento y el transformar el conocimiento. Esta tensión que se expresa tan claramente en estos títulos de estos otros investigadores. Castelló, por ejemplo, que pregunta: ¿copistas, escribas, compiladores o escritores? O lo que plantea Rochaveza, incluso para la escritura de posgrado, esa tensión entre citación, autoría y plagio, ¿sí? Y cómo, de algún modo, uno de los tantos desafíos que tienen los estudiantes
en la universidad con respecto a esta escritura académica es poder justamente lograr gestionar, ¿sí?, y articular ese saber ajeno con el saber propio, no solo desde el punto de vista argumentativo, cómo ir articulando citas de autoridad con citas polémicas, ¿sí?, sino también cómo usar estratégicamente esas pautas formales que nos provee la escritura académica, citas directas, citas indirectas, integradas o no integradas, que representan verdaderos desafíos para los estudiantes y que implican un pasaje, ¿sí?, desde modos más apegados al decir el conocimiento, en donde hay una tendencia fuerte a reproducir acríticamente fuentes teóricas, muchas veces con omisiones de las fuentes, a veces por desconocimiento, a veces intencionalmente, y cómo paulatinamente, en la medida en que hay intervenciones docentes que favorezcan esto, pueden ellos llegar a modelos más cercanos a transformar el conocimiento, en donde, por ejemplo, pueden llegar a usar de una manera pertinente y estratégica esas citas indirectas no integradas que permiten aglutinar varios autores en torno a un concepto o aporte teórico común, y que es una estrategia fundamental, por ejemplo, tanto en la escritura de grado como de posgrado, para poder construir, por ejemplo, en los escritos académicos, un muy buen estado de la cuestión o estado del arte, que no sea una simple enumeración de lo que se investigó hasta el momento, sino que dé cuenta críticamente de los aportes y limitaciones de esas investigaciones a partir de la selección de criterios, ¿sí?, organizadores, cronológicos, contextuales, conceptuales, metodológicos u otros. En relación con esto, sé que estoy muy excedida de tiempo, pero una brevísima alusión a nuestras investigaciones. Una de ellas tiene que ver con ciclos de investigación-acción que venimos desarrollando desde hace 16 años, en un primer año de la universidad, a partir de proyectos colectivos de investigación, en donde buscamos aportar a esta discusión acerca de alternativas didácticas posibles sobre escritura científico-académica, especialmente las que plantean una relación con las potencialidades epistémicas de la escritura. Entonces, venimos tratando de ponderar el impacto de estas intervenciones docentes, de estas que promueven estas potencialidades epistémicas, particularmente mediante el trabajo sistemático con géneros académicos con estas claras potencialidades epistémicas, como es el caso de las ponencias. ¿Por qué las ponencias? Porque implican prácticas recursivas de lectura, investigación, escritura, argumentación, puesta en escena oral, y esto favorece en los estudiantes un salto cualitativo en relación con la representación de lo que implica aprender en la universidad, desde una actitud reproductiva hacia una construcción argumentativa que supone coordinar múltiples fuentes teóricas y articularlas con datos empíricos obtenidos de procesos de indagación de la realidad. Por ello es que consideramos que la investigación, tanto teórica como empírica, es un poderoso, un potente medio de aprendizaje. Entonces, este desafío de escribir una ponencia y socializarla en unas jornadas académicas permite a los estudiantes acercarse a los modos de producción, circulación y legitimación del conocimiento disciplinar. No puedo extenderme mucho más, simplemente hacer alusión a que estos proyectos de escritura académica implican, ¿sí?, un proceso que se llaman justamente investigar, escribir y socializar el conocimiento, implican 3 etapas que interactúan, ¿sí?, el proceso de investigación en sí, la elaboración de la ponencia en distintos borradores, ¿sí?, y la socialización en las jornadas académicas, en este proceso interactivo y recursivo. No me puedo detener más en esto, quiero ir cerrando, entonces, por respeto al tiempo de los demás, con este pequeño fragmento de un testimonio de una estudiante que luego de las jornadas académicas, luego de haber expuesto, le escribe a su tutora y le dice: le escribo porque con mis compañeras queríamos agradecerle por su ayuda con nuestro trabajo y por haber puesto tantas fichas en nosotras. Realmente ayer entramos a estas jornadas pensando solamente en que no veíamos la hora que termine, que había llegado el día por fin, pero cuando estuvimos ahí, al frente, ¿sí?, exponiendo, fue una sensación increíble. En el momento mismo en el que lo defendíamos, las cosas seguían tomando otra forma. Estamos orgullosas de nuestro logro grupal y de nuestro logro individual. Y para finalizar, entonces, volver con esta idea de que apostamos a estos modelos de enseñanza dialógicos que implican, ¿sí?, esta interacción dinámica entre oralidad, lectura y escritura, que es la que realmente permite
potenciar justamente sus dimensiones epistémicas en contextos de aprendizaje colaborativo. Quiero cerrar con 2 frases que me gustan mucho y me ayudan a seguir pensando. Una tiene que ver con esta dimensión dialógica y epistémica de la argumentación. Es de un periodista argentino que dice: siempre digo, no hay nada peor que tener razón. A mí me gusta entrar en una conversación convencido de algo y después de oír a 5 o 6 personas, descubrir que estaba equivocado. Entonces aprendí, gané, tengo más. Y si ya lo relacionamos a esto con la escritura, y me permito reformular la frase de Manuel Berl y decir, no solo escribo para saber lo que pienso, sino también para que la mirada crítica de los otros me ayude a clarificar lo que pienso y eventualmente a modificar mis certezas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, la doctora Constanza Padilla. Sin duda ha sido una maravillosa presentación y además que nos lleva a la reflexión sobre precisamente qué es esto de escritura epistémica, tanto desde, digamos, en todo lo que abordó desde los aspectos teóricos, conceptuales, como los aspectos ya propiamente de la práctica y de los múltiples entornos en los cuales puede digamos, puede darse y puede tener lugar esta escritura epistémica y lo que implica, ¿no? No sé si el profesor Noel Angulo quiere comentar algo, me dio la impresión de que quería comentar algo y a lo mejor le interrumpí. Los tiempos nos comen, entonces si pudiéramos correr el video. Sí, yo encantado. Sí, estoy bien, entonces tratando de dejar de compartir y no sé por qué no puedo dejar de compartir. No sé si lo pueden hacer desde ahí. No pasa nada, ahorita lo intentamos. Stop share, acá lo encontré. A ver, ahí está. No podía encontrar el lugar específico. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a pasar, muchas gracias, Constanza. Excelente y felicidades por tu ponencia. Entonces, vamos a pasar la conferencia de la doctora Ingrid Contreras, dado que hay problemas con la señal. La tenemos ya aquí ahora para compartir, ¿sí? Por favor. También está ahí está. Lento para empezar. Creo que está lenta la señal. Sí, yo también la tengo lista. Es el tiempo de carga del video. Constanza, dejas muchas preguntas, no sin respuesta porque te sobran respuestas, pero los tiempos habrá que programar habrá que programar la continuidad porque fue mucho lo que nos diste y nos dejaste con pocas oportunidades de preguntas por los tiempos. Sí, es que es muy poco tiempo para hablar de un tema tan rico. Y que te apasiona. Sí, así sin duda. Así es. Tendremos que abrir otro espacio. Me parece que hay problemas por allí con el video, entonces, a ver, entonces yo también lo tengo listo. A ver, parece que ahí ya está, ¿no? A ver, yo también lo tengo listo. Vamos a ver si funciona, si yo comparto el mío, si me permiten. Ah, no, ya está ahí. El subtítulo de esta ponencia, Escritura Académica, que incluye una pregunta, dos opciones. Y sería sencillo seleccionar una de ellas. Sin embargo, mi intención, pues, es aproximarme a ella a partir sobre escritura académica y su relación con el potencial epistémico de los estudiantes universitarios. Por cierto, poco estudiada como la ingeniería. El tema se plantea porque se advierte un desconocimiento
que predominan en el discurso de la ingeniería y cómo estos géneros inciden en la escritura académica y en la función epistémica de la escritura. De allí que nos orientamos por dos preguntas de investigación. La primera, pertenecientes a las menciones de civil, eléctrica, geológica, mecánica, química y sistemas. Y la segunda, ¿cuáles cambios estudiantes luego de someterlos a la autorregulación intelectual? Usar el discurso presente en el planteamiento del problema de estudiantes de ingeniería. Esta caracterización se refiere a los procesos de planificación, textualización y revisión de los textos, que los estudiantes los someten a estrategias de autorregulación. Es importante destacar que con este tipo de investigación se trata de superar el uso de la escritura como herramienta de información. Por una escritura que le permita a los estudiantes expresen con discursos polifónicos que provengan de la consulta de diversas fuentes, de la complementación y confrontación de posturas personales, reflexiones y argumentos. Conceptualmente, sus esquemas de conocimiento. En el tránsito, lógicas discursivas de una matriz disciplinaria. La investigación se tipo etnográfica durante un semestre en que los 15 métodos y técnicas de redacción, cuyo objetivo es la elaboración de grado que eventualmente es un requisito de egreso. La pregunta se relaciona con la caracterización de la construcción retórica y discurso de los estudiantes. De allí que se aplicó un cuestionario inicial El cuestionario inicial, para caracterizar los componentes de operación, persigue evidenciar los cambios Martelena. en las versiones del planteamiento del problema luego de la autorregulación y colección de los materiales escritos. El cuestionario final. Vamos a hacer una propuesta. Voy a pedirle al coordinador que nos... Y los materiales escritos. Este video se suba al YouTube, que puedan tener acceso todos, porque en este momento tenemos dificultades. Lamentablemente. En la caracterización de la construcción retórica. Hola, así es. Lamentablemente se está cortando. Entonces, pues bueno, como propone el doctor Noel Angulo, tal vez sea mejor que lo tengamos disponible para todos, ¿sí? Y que lo puedan ver. Es una pena de verdad, pero bueno, pues esto pasa con las señales de internet en cualquier lugar del mundo, ¿no? Qué lástima. Pues bien, entonces, para respetar el tiempo de todos, si estuvieran de acuerdo con la propuesta de Noel Angulo de que se sube en internet, pasaríamos entonces a escuchar bueno, a agradecer a Ingrid Contreras y a escuchar, por favor, a Diana, por favor. Diana, ¿estás lista? Sí,
Muchísimas supuesto. gracias. Gracias a ustedes. En primer lugar, lo que deseo es compartir el reconocimiento a todos los que organizan este espacio, porque considero que es siempre un espacio de aprendizaje para todos. Y hablar de escritura epistémica hoy en día es algo que creo que los que estamos aquí lo vamos a coincidir, se hace necesario porque estamos tras de un momento en que necesitamos ver cómo lograr que nuestros estudiantes y nuestros profesionales también podamos repensar, ¿no?, todo aquello que vamos ideando, que vamos creando, que vamos construyendo, porque inclusive en este momento donde venimos de pasar de una situación tan inédita, como es el hecho de esta pandemia, nos ha hecho revisar todas nuestras prácticas. Y cuestiones tan elementales como la escritura y la lectura también están siendo revisadas, porque de alguna manera también tenemos que volver a posicionarnos en nuestro rol de enseñantes. Por eso agradezco y valoro muchísimo este espacio para hablar de lo que significa la escritura epistémica. Y en eso agradezco mucho a mis colegas, sobre todo recién quien me precedió, no en el video que lamentablemente no lo pudimos escuchar, pero con mucho gusto lo vamos a escuchar luego. Me gustó recién lo de Constanza porque era como haber compartido, sin haber hecho un trabajo juntas, tenemos un diálogo generado, porque indudablemente nos apasionan los mismos temas y tenemos inquietudes que son muy similares. Por eso es que, qué bueno, porque creo que lo que yo voy a compartir con ustedes es como un complemento de lo que recién Constanza nos ha hecho escuchar y nos ha compartido con su material, y es una manera también de entender que la escritura es algo que se va construyendo en forma permanente. Y todo lo que tenga que ver con el marco teórico, hay muchos autores que trabajaron y siguen trabajando sobre este tema, y de alguna manera lo que quise traer para hoy es una muy breve síntesis de por qué la escritura es epistémica. Algo que a lo mejor podemos decir, es algo obvio que lo sabemos, pero a veces hasta aquellos que estamos estudiando necesitamos recuperar el significado, ¿no?, de lo que estamos hablando. ¿Qué es escritura epistémica? Y ahí, digamos, con tres simples frases, intento compartir qué es lo más sustancial de por qué explicarle a alguien que a lo mejor no es especialista del tema y no lo ha estudiado todavía, por qué la escritura es epistémica. Porque a través de ella podemos enseñar y aprender a pensar. La escritura es una herramienta, es una estrategia para, uno dice, pensamos a través de la escritura. Pero no solamente podemos aprender a pensar, sino también enseñamos a pensar a través de la escritura. O sea que tiene un valor de construcción de conocimiento que a veces cuando no somos muy conscientes de ello, lo hacemos como en forma así rutinaria, como si fuera un hábito, porque aprendemos desde muy pequeños a escribir. Pero replantearnos que podemos conocer y construir un conocimiento a través de la escritura nos hace pensar, ¿pero cómo? Si yo aprendí a escribir desde muy pequeño, ¿cómo me están diciendo que puedo aprender a pensar a través de la escritura? Y ahí surge el valor de todo lo que se está investigando a nivel universitario, de recuperar esto de tan esencial, ¿no? Leer y escribir. ¿Para qué y por qué? ¿Con quién y cuándo? ¿Con qué? ¿Con qué recursos? ¿En qué momento? ¿En qué contextos? Y si tuviéramos que decir qué es aprender a pensar o enseñar a través de la escritura, fíjense qué simple. Podríamos decir que es revisar, ampliar, contrastar y reorganizar el propio conocimiento. Recién Constanza hablaba, y lo hacía muy bien haciendo referencia a autores que han estudiado y trabajado mucho este punto, que es no solamente poder decir lo que pensamos, escribir lo que pensamos, sino reorganizar y transformar aquello que escribimos para poder ir dando una complejidad cada vez mayor a esto que estamos haciendo, que es objeto de conocimiento, que es objeto de estudio, y cómo, de qué manera, a través de que lo vamos revisando, ampliando, comparando, analizando, trayendo diferentes voces, nos permite poder ir reconstruyendo y rearmando caminos, ¿no? La escritura es esa ida y vuelta, es algo, como a veces le decimos a los estudiantes, a veces, vieron, nos pasará muchos que somos docentes, que no todo el mundo está presto a escribir, porque es un trabajo, escribir da trabajo. Entonces a veces los estudiantes prefieren hablar, ¿no? y decir con la oralidad todo aquello que están construyendo. Y la escritura cuesta, porque indudablemente es un
un esfuerzo que hay que hacer porque pensamos cada palabra, porque eso es un documento que después nos sirve para poder revisar lo que nosotros mismos pensamos. O sea que tiene que ver con esto de la metacognición, de repensar nuestro propio pensamiento, algo que parece tan abstracto y sin embargo se vuelve muy palpable cuando ese escrito que tenemos lo podemos ir y volver, es lo que llamamos comúnmente, y desde, ojo, no hace falta llegar a la universidad, desde los niveles de enseñanza de los más pequeños, hablamos de los borradores, ¿no? Algo tan simple como eso, partir de borradores. No pensar que la primera vez que escribo ya va a ser el texto definitivo, sino que ir y volver, ese reorganizar el propio conocimiento, hasta llegar después a lo que va a ser una primera, uno dice, un primer texto definitivo, que seguramente si lo retomo al tiempo va a volver a tener transformaciones. Y también, y esto es importante, no siempre escribimos para todas las circunstancias de igual manera. O sea, pensar cuál es mi destinatario, en qué momento lo voy a escribir y para quién, para qué y por qué, porque esa escritura va a tener que tener un significado especial para ese contexto, ¿no? Reconocer entonces que hay diferentes situaciones discursivas que van a depender de los contextos y los destinatarios. Esto entonces nos hace ver, y esto lo han trabajado muchos autores, que tiene que ver con tensiones, ¿no? Tensiones en este ida y vuelta, en este tironeo, aparecen tensiones que tenemos que resolver a partir de la escritura. Por ejemplo, y entre muchas otras tensiones, aparece cómo resolver eso que se empieza a construir entre la forma y el contenido. Una cosa es qué quiero escribir y otra cosa es con qué. ¿Cómo? ¿Con qué recurso? ¿De qué manera? O sea, ¿de qué manera resolver esta cuestión que a veces se da, que quiero escribir esto, pero como la forma no es la adecuada, el mensaje no llega claro al destinatario? Entonces, ¿cómo adaptar la forma y el contenido para que se haga en forma conjunta y se pueda lograr un resultado que tiene que ver con esto de poder expresar a otro lo que yo tengo en mi propio conocimiento y lo que voy construyendo a través de mis interacciones, ¿no?, con el contexto? Y acá aparece algo muy fundamental, que es cómo lograr resolver la tensión que se genera entre las intenciones del escritor y el texto que está escribiendo. Porque muchas veces, quienes escribimos, todos, porque siempre de alguna manera y en el ámbito que nos movamos, escribimos, hay una cuestión que está en lo que nosotros tenemos como intención de escritura, pero ¿qué resulta después? ¿Logré yo plasmar en un escrito lo que yo venía pensando? La única forma después de resolverlo es si vuelvo a tomar ese escrito y vuelvo a leerme, me leo a mí mismo y voy descubriendo si lo que yo tengo como pensamiento logré plasmarlo a través de la escritura. Ese que parece un ejercicio sencillo, a veces muy complejo. Nos pasa a muchos cuando escribimos que como sabemos lo que queremos decir, nos cuesta tomar como si fuera así una posición más objetiva. Y hay cosas que se nos pasan porque en nuestra cabeza tenemos algo, pero resulta que no siempre hemos escrito lo que teníamos pensado. Por eso es que es tan necesaria la revisión, ¿no? Ir y volver, ir revisando, ir corrigiendo, ir transformando, escuchar nuestra escritura. También es importante, y para ir resolviendo estas tensiones, entre el propio texto, que ya está escrito, y aquel que empieza a emerger, y cómo también logramos ir haciendo diálogo con nuestros propios textos y con los autores que también conjugan en nuestras mismas intenciones. Porque sin duda, cuando uno habla, como se dijo muy bien antes, de una escritura académica, algo fundamental en todo esto es el diálogo que tenemos que intentar generar con otros autores, porque en definitiva nos vamos interpelando unos a otros, ¿no? La escritura nos permite dialogar e ir trabajando el conocimiento para transformarlo, pero no solamente con lo que yo pienso, sino también con lo que piensan otros y a partir de ahí interpelarme a mí misma. Esto se da en un conjunto en donde podemos decir que es una interacción dialéctica para generar las nuevas ideas. Cuando uno habla de transformar el pensamiento a través de la escritura, ¿qué significaría así en forma llana y sencilla? Generar nuevas ideas. Y esas ideas es una interacción dialéctica permanente entre la forma, el contenido, lo que está escrito, lo que escriben otros autores, el diálogo que se conjuga y en definitiva, cómo esos textos que van surgiendo me representan, me veo reflejado, me escucho y me leo y soy yo que estoy pensando. Esto, digamos, en forma muy sintética, como para compartir en este encuentro donde estamos todos aprendiendo, podríamos decir que
si el título fuera, supongamos, en un trabajo, escritura, aprendizaje y pensamiento, yo digo, ¿cómo podemos conjugar estos tres conceptos que son tan fuertes, verdad? Y ahí es donde surge que la propia actividad de escritura es esa que cuando éramos pequeños aprendimos a leer y escribir, pero que fuimos complejizando y nos fuimos apropiando de esa escritura para que estuviera nuestra voz allí escrita, nos permite ir modificando lo que vamos comprendiendo de un tema. Pasa a veces, cuando empezamos a hacer trabajos, vieron que generalmente la toma de apuntes, la toma de a lo mejor alguna anotación que vamos haciendo cuando escuchamos algo que me interesó, voy tomando lo que dice uno y otro, y después voy haciendo que todas esas voces, que son conexiones que voy haciendo de ideas, las voy haciendo de tal manera que me permiten generar un nuevo conocimiento. Por eso es que una de las grandes cuestiones que nos proponemos es gestionar una actividad que ponga en crisis lo que se sabe para provocar la aparición de nuevas relaciones. Y aquí, para mí, y esto lo pongo en consideración de todos los que estamos aquí compartiendo este momento, es donde vienen algunas de las cuestiones que más me interesaron, que es cuando uno habla de la práctica, las prácticas de escritura, la práctica de todo aquello que tenga que ver cómo hago que este pensamiento y esta construcción se pueda volcar en lo que es después la práctica del lenguaje, la práctica de la escritura, la práctica de la lectura. Y es ahí, y eso fue parte de una investigación que hice y que me llevó tiempo el hecho de indagar de qué manera podemos llevar, digamos, a lo cotidiano, ¿no? Aquello que los docentes necesitamos plasmar en el aula, a través de qué acciones concretas yo puedo hacer que mis estudiantes vayan haciendo ese proceso de tomar la escritura como apropiación de ideas para transformarlas y generar nuevas ideas. Entonces, aparecen 4 grandes rubros, podríamos decir, que en este caso empezamos diciendo reestructuración de la información de los textos. ¿Cómo puedo hacer yo para reestructurar la información de los textos? Y después de mucho indagar, de leer autores, de leer trabajos de investigación y demás, hay algo que a veces los docentes desde todos los niveles de enseñanza lo tenemos a diario con nosotros, porque es una herramienta de trabajo, es un instrumento, y son las consignas. ¿Qué consignas de trabajo las pienso, las elaboro, son las que propongo para lograr esa transformación? Y allí es cuando pensamos qué actividad, qué acción tiene que llevar adelante el estudiante para lograr reestructurar esa información. Indudablemente, si dejamos solamente, por ejemplo, que no es poco, resúmenes, si no es poco, por ejemplo, reproducir un texto, pero en definitiva la transformación va a ser cuando yo logro apropiarme a través de una síntesis y logro a lo mejor hacer una nueva elaboración, porque le estoy proponiendo no que repita ni que tome autores de referencia, sino que a partir de todo lo que leyó pueda construir una nueva visión sobre un conocimiento, sobre una idea que se está gestando. Las guías de estudio son las que nos permiten también elaborar, reelaborar y la revisión de borradores, fundamental para poder entender de qué manera yo logro una acción concreta que me pueda hacer que las ideas no sean siempre las mismas, sino que yo necesite tomarlas, amasarlas, llevarlas y traerlas, y ese uso de guías de estudio, guías de investigación, tienen que estar elaboradas de tal manera donde las acciones no sean de causa-efecto, no sean donde las respuestas las encuentren en los libros de textos, no estén ya resueltas, sino que el estudiante se vea la obligación de construir algo nuevo. Los trabajos prácticos, uno dice un trabajo práctico, pero ¿de qué manera lo propongo para que haya una excelente indagación donde la selección de fuentes sean realmente aquellas que me permitan poder poner en práctica la capacidad de discernimiento, la capacidad de selección, la capacidad de poder entender cuáles son las fuentes fidedignas que me permiten poder dar respuesta al trabajo que estoy elaborando y que logre entonces integrarlos de tal manera de tener luego en mi mano un texto coherente. Y después, que no es poco tampoco, la organización del conocimiento según cada disciplina. Es verdad
que no es lo mismo escribir para si estoy estudiando Derecho, que si estoy estudiando Arquitectura, que si estoy estudiando para ser docente, que si estoy estudiando en una escuela secundaria. El contexto me ayuda también a entender que tengo que organizar ese conocimiento de acuerdo a la disciplina que sea el foco de estudio. Y eso se elabora a través de informes, de monografías, de ensayos, ¿no? Y tantas otras actividades que trabajamos los docentes. Y de todo esto, siempre uno lo que intenta, es cuando leímos mucho y trabajamos e investigamos y lo seguimos haciendo en el aula, es siempre ser generosos y compartir con los colegas, con los estudiantes, con los profesionales, con aquellos que les interesa el tema, qué cosa puedo dar, no como consejo, porque creo que todos vamos construyendo consejos a medida que vamos practicando, pero qué sugerencia me surge como aquello para poder dejar plasmado y seguir pensando sobre el tema. Y entonces les diría que de todo lo que se ha investigado ya, ¿a qué apuntamos? A que se aliente a la reflexión de instituciones y profesores para que el planteo de acciones realmente favorezcan el desarrollo de la comunicación escrita en los estudiantes, porque entendemos que es una estrategia por excelencia para la construcción y transformación del propio pensamiento. Por eso es que, de verdad, es simplemente algo más que intenté aportar a este espacio para que podamos seguir pensando todos juntos. Les agradezco muchísimo, me es muy placentero estar acá con ustedes, siento emoción, porque estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires, estoy lejos, pero siento que estamos cerca, así que gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias a Constanza, Diana e Ingrid, que tendremos la fortuna de verla más detalladamente en el video. Y bueno, pues estamos también con la profesora Alma, que nos acompaña el día de hoy. No sé si gusta dar algún saludo o bien... O nos vamos directamente con su charla. Diana nos ha dejado muchísimas inquietudes, también muchas reflexiones acerca del trabajo que presentó, que nos hace pensar, digamos, es la reflexión sobre la reflexión, ¿no? Como que es una meta reflexión. Y bien, nos ha señalado algunos de los elementos por los cuales, digamos, normalmente transitamos en el proceso de, no solamente de escritura, sino de enseñanza-aprendizaje, y pues nos brinda muchos elementos por los cuales podríamos pues abordar cada uno de ellos desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias, Diana. No sé si el profesor quiera ahondar en algo o nos pasamos ya directamente con Alma. Como veo que tenía la mano levantada, yo creo que se le quedó desde la vez pasada. Pues bienvenida, Alma. Por ahí está. Muchas Gracias, Noel. Para mí es un placer estar en este congreso que pone en la mesa lo que es la escritura epistémica. Agradezco mucho estar convocada para esta exposición. Agradezco muchísimo estar compartiendo la mesa con Constanza y con Diana, a las que he leído y las que he tenido también en cuenta en mi investigación. Ellas son de Argentina, yo soy de Uruguay. Estamos compartiendo casi el mismo clima caluroso en nuestro país. Pero bueno, voy a ir a compartir mi pantalla, no sé si se permite. Sí, por favor. También hace calor acá en Ciudad de México. Listo. Sí, ya pudiste compartir. Listo. Gracias. Estoy tratando de que nos den más tiempo porque por sistema a las 14 horas se nos termina esto. Ojalá me den esta oportunidad. Perdón por interrumpir. No, por favor. Bueno, el tema que nos lleva a poner foco hoy es el tema de la función epistémica de la escritura. Y parte del trabajo que estoy exponiendo tiene que ver con con 3 líneas de investigación a las que vengo desarrollando en formación docente, en estudiantes de educación superior,
especialmente ubicados en tercer año de esta formación superior. Tener en cuenta que en nuestra formación la carrera abarca 4 años. Y este trabajo tiene que ver con 10 años de investigaciones a nivel de educación terciaria y más de 20 años en secundaria, en la educación secundaria en mi país. Y las líneas de investigación a las que me he centrado tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Con lo que es la importancia de la tutoría o espacios de acompañamiento a las escrituras de los estudiantes. Es muy importante este acompañamiento, este seguimiento, estas guías de las que también hablaban Diana y Constanza, porque implica derribar supuestos, derribar suposiciones. Esas suposiciones van en 2 líneas, tanto las suposiciones, los preconceptos que tienen los docentes acerca de sus estudiantes, como de los estudiantes sobre los docentes. Entonces eso es interesante ahí, porque en esos supuestos que van tanto de un lado como del otro, genera desencuentros, y esto provoca que la escritura no sea fluida, sino que exista justamente tensiones que las compliquen, obstáculos epistemológicos en su desarrollo. Entonces, un punto de las líneas de investigación en las que me he centrado son sobre estos acompañamientos, donde he categorizado los supuestos, tanto de los docentes como los supuestos o presuposiciones de los estudiantes. La tercera línea en la que he trabajado en mi investigación tiene que ver con los procesos de reescritura. La importancia del escribir en estos 3 tiempos, ¿no? Es un desafío. Si uno le pregunta a los estudiantes, muchas veces lo relacionan con procesos dolorosos, angustiantes, de incertidumbre, de no saber qué hacer con esa hoja en blanco, y bueno, y que escribir no es fácil, pero que una vez que escriben, existen intervenciones por estas flechas que están en esta triangulación, es importante esa reescritura en 3 tiempos, ¿no? Que permite ir hacia atrás en la producción, accionar en este presente y tener en cuenta entonces el futuro lector. Esa reescritura, hay 2 posicionamientos, en sentirme yo autor de ese texto, cómo lo escribo, para quién lo escribo y tener en el destinatario, pero también tener justamente a ese segundo que va a leer, ¿no? A ese futuro escritor que tiene que entender mi producción escrita. Por allí es esa segunda línea de investigación. Y la tercera tiene que ver sobre escribir sobre el proceso de escritura. Escribir sobre los procesos de escritura implica empoderarme dentro de la escritura, pero también implica conocer la escritura, entender desde el inicio, el desarrollo al final, y escribir quizás cosas que en otro momento no se han escrito y que se puedan poner sobre la mesa. Que implica un proceso metacognitivo, el cómo, el por qué y el para qué escribo, y el hacerme consciente de este proceso, que implica un salto cognitivo mayor. Entonces, en toda esta triangulación está el sujeto como centro de esta línea de investigación. Anteriormente, para la institución había hablado sobre lo que implicaba la tutoría y el proceso de reescritura, y en el caso de hoy, como teníamos 15 minutos nada más, me centré específicamente en qué es escribir sobre el propio proceso que tiene el escritor. Entonces acá planteo que específicamente este asunto me llevó 3 años de investigación, que las técnicas de relevamiento de datos fueron entrevistas a estudiantes, a egresados y profesores de la institución de formación docente, que también un registro mediante grabaciones de audio de esas tutorías y clases, donde se evidenciaron justamente cómo sienten cómo son partícipes estos estudiantes con respecto a su propio proceso de escritura, y también los registros escritos de los procesos de revisión, así como los trabajos finales, elaborados en el contexto de la asignatura en que investigo, que está, como ya dijimos, en tercer año de esta formación.
Pero entonces, observar estos vínculos entre la lectura y la escritura y pensamiento son lo que generan una escritura epistémica, ¿no? Para poder comprender esta doble práctica que leer y escribir beneficia no solo la apropiación de conceptos complejos, sino que potencia las estrategias para la adquisición de conocimientos. Aquí está el punto más importante de por qué entendemos que la escritura tiene una función epistémica. Porque adquiere estrategias que una vez adquiridas no se pierden y pueden ser traspoladas a otras disciplinas o a otras áreas del conocimiento. Entonces, yo me empodero, entiendo mi proceso de escritura, hablando en posición del estudiante, y esto hace que esto que aprendí, que estas intervenciones sobre el texto que me sugirió un docente, me van a poder dar un camino para la resolución de problemas en otras áreas, con otros docentes, en otras escrituras, en otros textos. ¿Por qué? Porque entendí el proceso y me apropié de él. Ese proceso es la metacognición, ese proceso es la escritura epistémica, es una escritura entendiendo en estrategias de composición. ¿Desde dónde nos posicionamos de nuestro marco teórico? En Escardamali y Bereiter, que argumentan que una cosa es pasar de decir el conocimiento, una cosa es decir el conocimiento, a transformar el conocimiento en la composición, que es un proceso, no es un proceso de crecimiento, sino de reconstrucción de una estructura cognitiva, es de orden superior, exige más esa transformación, ¿no? Es con mayor profundidad. La diferencia que hay entre ambos modelos está en que el segundo, este proceso de transformar el conocimiento, implica un proceso en el cual ocurren mayores modificaciones, porque requiere más y profundos movimientos de quien escribe. Por tanto, el escritor debe hacer cambios epistémicos desde un estado del conocimiento hacia el otro. Ahí, pensando en el proceso de los acompañamientos, la importancia que tiene el docente como tutor, como guía, interviniendo en el texto y diciendo, bueno, acá es donde se pueden hacer las modificaciones. Muchas veces esos procesos no son visibles para el estudiante lo necesita, necesita de ese acompañamiento. Para Froebel y Hayes plantean que la escritura es un proceso compuesto no de etapas, sino de momentos recursivos que pueden alternar, superponer y repetir. Requieren una reflexión constante por parte de quien escribe. El escritor debe pensar en el destinatario, el medio, el formato, el propósito y el tipo de texto que utilizará para cumplir mejor sus objetivos. Esto es algo realmente un conflicto para el estudiante, porque implica escribir, pero escribir teniendo en cuenta lo disciplinar, escribir teniendo en cuenta las citas académicas y cómo hacerlas. Entonces, para estos autores, la clave del proceso de escritura está en ir estableciendo objetivos e ir desarrollando ideas de acuerdo a nuevos objetivos que el escritor va creando a lo largo del proceso de composición. De allí que esos acompañamientos que puede hacer el tutor permita justamente en el escritor ir cambiando sus objetivos o ir manteniendo el mismo, pero modificando sus ideas, para lograr un texto académico comprensible a ese futuro lector. Desde el lado de la lingüística y desde el lado de mi país, las profesoras Gaviani y Orlando deconstruyen el concepto de alfabetización académica y van a entender que eso es como algo muy heterogéneo, que en realidad lo que existen son prácticas letradas. Una vez que el estudiante ingresa a la formación docente, una vez que el estudiante ingresa a la universidad, a esa institución a la que va a adquirir vocabulario y un conocimiento disciplinar de la cual va a ser su propia profesión en un futuro. Entonces, van a haber áreas de la lectura y de la escritura que son propias de esa disciplina, por eso son prácticas letradas, y que no son las mismas para quien va a hacer odontología, que para quien va a hacer medicina, o que para quien va a ser profesor, en este caso de historia, que es la asignatura en la que imparto yo. Entonces, si abordamos la lectura y la escritura en términos de actividad sociocultural, recuperamos dos dimensiones claves.
lo procesual, el proceso por el cual escribo, y la contextual, el contexto en el cual se da esta lectura y escritura. Por eso ellas hablan de prácticas letradas. Ambas dimensiones, el proceso y el contexto, se contemplan al hablar de leer y escribir como acciones enmarcadas situacional y socioculturalmente. Esto es la práctica letrada. Desde esta postura se evidencia la pertinencia de una comunidad interpretativa, es decir, ¿qué hace que el estudiante sea un estudiante de educación superior? Una educación terciaria, universitaria. Bueno, ingresa de una manera, sale de otra, porque adquirió en el medio una práctica letrada, un vocabulario, una disciplina que lo va a identificar, una profesión en donde lo va a identificar. Y eso hace que comparta con otros estudiantes el participar de una comunidad interpretativa. Esa comunidad interpretativa comparte en sí símbolos, un discurso académico que lo va a identificar y lo va a construir como su identidad en un enunciador académico. Se identifica una familiarización con el vocabulario disciplinar, con el aspecto temático específico que compete a una comunidad disciplinar, con aspectos de composición, de estilo, aspectos verbal y de género discursivo que le van a ser propios. En este sentido, la universidad, como comunidad letrada, está organizada alrededor de un corpus académico institucional que se expresa en las formas textuales y que obliga a quienes forman o quienes forman parte de dicha comunidad a cumplir una hermenéutica, modos de interpretación, producción y apropiación del conocimiento a través de los textos que se privilegian y se seleccionan dentro de un currículum como significativo. Eso es lo que tomamos de Olson. Por tanto, es importante conectar el saber desde otro lugar, también más creativo y original, que de alguna manera también convoque a la autoría. Y acá estamos posicionados justamente en lo que es importante de dar a conocer un rol de estudiante al que yo defino como un L, un estudiante, lector, escritor, que convierta a la clase, justamente, Carlino nos dice que hay dos posiciones de docentes, aquel que de alguna manera puede hacerse cargo de la lectura y escritura, pero esta misma ocurre fuera del aula, o aquel que se ocupa y da este espacio dentro del aula. Por eso yo creo que el estudiante deja de ser un alumno para pasar a ser un L, que es un estudiante, lector y escritor, quien genera aprendizaje a través de la lectura y escritura disciplinar. Pero a medida que se desarrolla, por lo tanto, esa relación de ese L con la tarea, van surgiendo un montón de interrogantes, de dudas, de suposiciones, que es necesario derribar, por tanto, correspondientes aclaraciones. Yo diría que acá hay como una cadena de aclaración, una sobre otras, porque implica entender cuál es la tarea que el docente impone en el aula, qué es lo que el docente quiere y qué es lo que el estudiante entendió que el docente pretende. Entonces, por eso es tan importante esto de ir derribando supuestos. La pandemia en estos momentos expuso al docente en la necesidad de diseñar tareas que no se encontraran en Internet, que no tuvieron registros al googlearla. Eso es un gran desafío, ¿no? Para lograr es necesario pensar y diseñar tareas nuevas que contengan, además de lo conceptual, disciplinar, elementos novedosos, y que aparezca en el texto lo que de otra manera u otra forma jamás hubiera aparecido, como lo que escribimos y desechamos o lo que dejamos sin escribir, y aporta a la construcción de ese conocimiento. En este caso, Lea y Street nos habla de que existe un enfoque que pone énfasis en la naturaleza socialmente situada del lenguaje, que se compromete con el estudio y el análisis de lo que está debajo de las prácticas de escritura. Desde esta postura, lo que escribimos es solo una punta de un iceberg, lo que subyace es más profundo, entero y sólido, porque lo que constituye las percepciones y el sentido común, que nunca es el mismo para cada persona. Entonces, Lea Street lo que dice es que hay que pensar que no existe el sentido común, sino que a ese sentido común hay que ponerle palabras y entender qué es lo que realmente se quiere en relación con esa tarea, con esa temática. Este modelo de escritura está basado en cuestiones implícitas en el lenguaje que es necesario develar, ya que el lenguaje no es un medio transparente ni neutral. Esta postura desafía a deconstruir el discurso institucional oficial, que es asumido como único, pero que está saturado de sentido común. Pongo un parcial
entiendo que el parcial es ese, les digo que tienen que hacer una monografía, pero nunca antes se les explicó cómo hacer una monografía o cuáles son las partes de este proceso de esa monografía. Entonces, allí es la importancia de ir derribando estos supuestos. Desde esta bibliografía es que yo definí que en realidad lo que existe al momento de esta escritura epistémica son múltiples prácticas situadas de lectura y escritura. Múltiple porque se refiere a la multiplicidad de situaciones en que se desarrolla la escritura y la lectura. Una multiplicidad que está dada por la conjunción entre la tarea, el docente y el estudiante. Allí entra en juego los entredichos, los dichos y los dichos, este largo camino de encuentros y de desencuentros que genera la resolución de la tarea, y es múltiple porque no es la misma para cada docente. No todos los docentes opinan lo mismo sobre lo que significa fundamenta tu respuesta, explica o describe. Entonces, también se da la variedad de la multiplicidad. El término práctica lo tomo de Jung, que está relacionado con el concepto de teoría implícita, para quien existe un saber subyacente que permite erguir reflexiones desde la experiencia. Reflexionar críticamente sobre lo que se hace implica la unión entre el proceso reflexivo y la acción. Ahí aparece la práctica situada porque se da en un contexto institucional letrado, en esas prácticas letradas que definí anteriormente, con un determinado discurso disciplinar. Entonces, estas múltiples prácticas situadas, es que pensé un trabajo en medio de esta pandemia donde pudiera de alguna manera emerger cosas que no están dichas, que no están escritas. El trabajo se centra en la importancia de pensar una tarea que posibilite aportar el conocimiento científico desde los géneros discursivos, que también contenga espacio para la metacognición, es decir, la reflexión acerca del recorrido de todo el proceso que lleva a la realización de la tarea. En este caso, sin desechar nada, sería incluir la cocina, el detrás de la pantalla de esta realización. ¿No? Las propuestas de construcción del conocimiento en las situaciones que lo posibilitan dan cuenta de situaciones de transferencia, permiten pensar bien los problemas del campo, tratan de resolver problemas reales y se constituyen en la medida de lo posible en procesos de resolución de problemas genuinos y consisten en un campo de conocimiento del que se trata, dice Liebman. De allí que sea la importancia de pensar una propuesta de evaluación que permita estas prácticas situadas, ¿no? Más en estos momentos en los que estamos en elaboración justamente de una pandemia o atravesamos como una pandemia. Escribir sobre este proceso de escritura llevó a pensarme, ¿no? ¿A dónde van esos desechos? Y cómo sería bueno incluir esas otras cosas que podrían estar en el proceso, en sus tareas, en sus trabajos monográficos, que de repente no están escritos y que hasta el momento no se ha escrito sobre ellos. Escribir sobre asuntos que generen un pienso desde lo disciplinar. Dar espacios a escribir sobre, por ejemplo, lo difícil que le lleva a la escritura y las soluciones que han encontrado. Sobre el propio proceso, o por ejemplo sobre los supuestos que les llevó la elaboración de la tarea que ellos mismos fueron derribando, o el proceso de reescritura. Y acá me permito compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, el proceso que realizó el grupo para definir tema y fuente fue muy interesante. En primera instancia logramos definir rápidamente la fuente a trabajar. Esto se debió a que las 3 integrantes del grupo nos interesaba la fuente oral. Desde un primer momento acordamos ese punto. Luego realizamos un intercambio de opiniones sobre temas de interés que tenían cada una. Acá visibiliza, por medio de esta escritura, el proceso de construcción de la misma, pero además visibiliza los acuerdos que el grupo tuvo que llevar para la resolución de una tarea. Es decir, esas otras cosas que muchas veces los docentes no preguntamos, pero que de esta manera se ponen en evidencia. Comparto otra opinión, si se me permite, que dice, cuando nos encontramos con el documento, comenzamos leyendo, documento tiene que ver con las fuentes estudiadas, comenzamos leyendo los primeros capítulos del libro, y luego nos abocamos a la lectura del libro quinto, el que aquí vamos a analizar. Nos sorprendió positivamente la facilidad de su lectura, a pesar de ser una obra escrita hace varios siglos atrás. Su traducción y edición se encuentra accesible a nuestro lenguaje en la actualidad. La temática abordada continúa suscitando interrogantes hasta el día de hoy. Retoma algunos pensadores de la antigüedad clásica que continúan siendo estudiados en la actualidad. Tras la lectura,
fuimos encontrando sus argumentos y matices que nos llevaron a considerar la obra como un todo, un proyecto totalizador en el plano educativo. Es decir, dar lugar a estos piensos de los estudiantes dentro de las escrituras, bueno, hace que sea, valore esa escritura epistémica, da lugar, los reconoce, los identifica, muestra los problemas que tuvo y también las soluciones que los estudiantes encontraron para la resolución de estas tragedias. Por ejemplo, otro trabajo dice, la dificultad de escrita nos llevó a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué no hay tanto material historiográfico como en otros temas? ¿Es por la carencia de documentos que retardan la vida de las mujeres en la época? ¿Es porque la historiografía no interpela las fuentes desde este punto de vista? ¿Dónde están las mujeres en la historia? ¿Cómo se construyen estos relatos? También estas preguntas están por allí interpelando, generando sus piensos, mostrando el pensamiento que hicieron a lo largo de la resolución de esta tarea. Ya voy terminando, Marta. En síntesis, los procesos de construcción del conocimiento a partir de las prácticas letradas colaboran en la función epistémica de la escritura disciplinar. Para ello es necesario deconstruir la tarea o el instrumento de evaluación para que sea plenamente situada la práctica de leer y escribir. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Alma. Sin duda, apreciaciones y además reflexiones y resultados muy interesantes de esta investigación que has realizado, igual que las investigaciones que realizan las demás colegas. Y pues estamos muy encima del tiempo, porque de hecho nos iban a cortar hace un minuto, a las 14 horas nos dieron unos minutos. Y entonces retomo la pregunta que plantea el profesor y el doctor Noel Angulo. Dice, en Brasil, Magda Soares propone el término letramiento, al que se refiere como uso superior del lenguaje. Esto es un acercamiento al término de alfabetización académica y el de prácticas letradas. No sé si alguien quiera comentar o retomar algo para cerrar la mesa, y muchísimas gracias a todas. Bueno, yo la verdad es la primera vez que escucho el término letramiento, no lo tenía, hay muchas formas, a medida que uno va leyendo y va investigando aparecen muchos términos, ¿no? Con la cual poder darle sentido a esto que es tan complejo y que es difícil darle una sola palabra, ¿no? El conceptualizar, porque cuando hablamos de escritura hablamos también de lectura al mismo tiempo, sabemos que son procesos que van muy tomados de la mano y que es dificilísimo, diría imposible separarlos. Pero entiendo que al igual que la alfabetización académica, es con esto de qué queremos decir cuando alfabetizamos académicamente, qué diferencia hay a cuando alfabetizamos a los niños pequeños, ¿verdad? Cuando enseñamos a leer y escribir a un niño que recién se empieza a escolarizar. Entiendo que hay una mirada superior porque se apunta, no sé, lo pongo a consideración de las colegas, como a los procesos complejos que hay atrás de toda esta construcción que estuvimos hablando todas, con apreciaciones, creo, bastante similares, pero con un proceso que es muy complejo y que es espiralado, ¿no? Y que se va entrelazando, y que por eso entiendo que el letramiento viene a ser como esa instancia superior cuando uno llega a transformar, es esta cuestión, la función epistémica de la escritura, me parece. No sé si coinciden. Sí, pero que tiene que ver con la adquisición de lo disciplinar. Bien. ¿Qué es esto cuando decimos enseñar y escribir en las disciplinas? Lo que dice, por ejemplo, exactamente, tiene que ver con lo disciplinar, con la apropiación disciplinar. Bien. Es decir, ellas dicen que se alfabetiza en las primeras instancias, ¿no? Emilia Ferreiro también habla al respecto, ¿no? En lo que se adquiere las formas, pero que el letramento implica un orden superior y que implica la adquisición de ese vocabulario, interpretación propio de las disciplinas. Y que solo se adquiere una vez ingresado a la universidad porque es propio de las universidades. Que por eso, como vos decías, Alma, y lo ha dicho Constanza también, no podemos esperar que el estudiante llegue a la universidad sabiendo leer y escribir como universitario. O sea, que se enseña a leer y escribir también en la universidad, ¿no? Claro, y de allí que el docente que explique su propia práctica como experto de su tema es fundamental para la adquisición de este letramento, ¿no? O de estas prácticas letradas.
Así es. Sí, disculpen, un pequeño aporte. Tengo entendido, yo en algún momento cuando trabajé estas cuestiones terminológicas interlingüísticas, ¿sí? Entre el portugués y el español, y estudié un poco este concepto y este término de letramento. Yo creo que surge sobre todo en relación con la alfabetización inicial, tratando un poco en cierto modo, de poner de manifiesto el sentido restrictivo del concepto de alfabetización que se venía trabajando como aprendizaje y enseñanza y aprendizaje de un código, ¿sí? Y que en cambio el concepto de letramento es mucho más abarcador porque implica justamente apropiarse de esa lectura y escritura entendidas como prácticas sociales, ¿sí? Esa apropiación, favorecer tanto en los niños como en los jóvenes y en los universitarios, ese acceso a la cultura escrita, ese acceso a las prácticas letradas. Entonces, creo que particularmente en Brasil surge de algún modo como equivalente a estos conceptos de literacidad, ¿sí? O sea que Claro. depende cómo se los traduzca, si el concepto de literacidad del inglés, y por supuesto que ya lo que tiene que ver con el concepto de alfabetización bien entendida, es decir, no restrictivamente, a lo largo de la escolaridad, y particularmente en relación con el contexto universitario, el concepto de alfabetización académica implica poner mucho énfasis en el lugar que ocupa el docente en ese proceso de apropiación de la cultura escrita. Es decir, esas acciones intencionales, esos procesos, esas prácticas de enseñanza que va a poner en juego o no, ¿sí? Y que va a favorecer o no para favorecer, digamos, para posibilitar a los estudiantes que se apropien de esa cultura escrita, ¿no? Entonces el concepto de alfabetización académica pone mucho el acento en el lugar del docente, en esas prácticas de enseñanza, ¿sí? Y creo que ahí es donde está el mayor desafío, porque a veces cuando uno piensa en la escritura, piensa más en el que aprende a escribir, entonces está focalizado y como que se está esperando que sea el estudiante el que pueda construir esas herramientas, estrategias, pero se necesita de un otro, en este caso es el docente, es el profesor, la profesora, que tenga la intencionalidad. Y nos pasa, y creo que todas vamos a coincidir, en que no es tan habitual que los profesores que no son de lengua, que no tienen que ver directamente con el área, se dediquen y tengan como intencionalidad enseñar a leer y escribir en su disciplina, ¿verdad? Por eso creo que es el desafío.